Isaías capítulo 53 es uno de los capítulos más importantes en el Antiguo Testamento, en la Biblia, porque anuncian de antemano los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y me encanta la imagen que la Biblia me presenta acerca de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Consolador. Vimos en el tema anterior que Jesús responde con una compasión entrañable ante el dolor, llorando con nosotros, sufriendo con nosotros. Pero ahora veremos en Isaías 53 cómo el plan de Dios desde el principio era que Jesús sufriera por nosotros. Y me gustaría leer brevemente los versos de Isaías 53 que vamos a meditar en esta pequeña reflexión. Isaías 53 versos 3 al 6 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa que Jesús sufrió por nosotros? ¿Sabes? Esta es una pregunta muy importante que debemos contestar a la luz de lo que la Biblia nos enseña sobre el sufrimiento de Cristo por nosotros. Estoy seguro que tú has escuchado antes esta expresión, que Jesús murió por ti, que Jesús sufrió por ti. Lo has escuchado con casi toda seguridad. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús sufrió e incluso murió por nosotros? ¿De qué manera nos puede consolar el día de hoy sus sufrimientos? ¿En qué forma puede impactar mi vida el día de hoy? Y en medio de todo lo que está sucediendo, ¿de qué me sirve que Jesús 2000 años atrás muriera en una cruz? Supuestamente, me dicen otros, por mí. Creo que una de las ideas que tenemos acerca del sufrimiento de Jesús, que son equivocadas, está muy bien representada en un cuadro que yo recuerdo en la casa de mi abuela. Tengo muy grabada esta imagen. Cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo contemplar este cuadro. No recuerdo muy bien si era póster o pintura, pero recuerdo vívidamente la imagen que estaba en este cuadro. Era una escena en la que había una cruz en el suelo. En el centro de la escena estaba esa cruz en el suelo. Jesús sentado sobre la cruz, como describiendo la escena, una escena posterior a su crucifixión. Sentado sobre esa cruz, con las manos sobre su rostro, evidentemente llorando, ¿no? El martillo, los clavos a un lado tirados, la corona de espinas. Y todo alrededor había un collage de imágenes que transmitían la idea del sufrimiento que hay en el mundo. Escenas de guerra, por allá un tanque, unos soldados, por acá violencia, un hombre golpeando a otro hombre, por este lado alguien robando de este otro lado, un drogadicto con una jeringa en su mano, ¿no? Era una escena muy cruda, describiendo lo que realmente sucede en el mundo, en la vida. Y en el centro, Jesús, llorando, como impotente. Yo nunca pude figurar cuál era la intención del autor con esta imagen. Y realmente creo que nunca la he vuelto a ver en mi vida, pero a mí me resultaba muy ambigua, no sabía cómo interpretarlo. Al menos a mí me transmitía la imagen de impotencia, como si Jesús estuviera completamente derrotado, ¿no? Como si Jesús hubiera fracasado, como si lo que Jesús hizo, ¿no?, en un intento
por hacer reaccionar a la humanidad para que ya no se hagan tanto mal y para que ya nos hagan tanto daño, pues al final fracasó y pobre Jesús, míralo, sigue sufriendo por nosotros. Pues ¿sabes qué? Esa no es la realidad de su sufrimiento. Su sufrimiento no fracasó. Su sufrimiento realmente logró algo, consiguió algo para nosotros. Y pienso que muchas veces la gente ve el sufrimiento de Jesús así, como en esta imagen. Como mira, pobre Jesús, nos ama mucho. Y su amor es bien sincero, pero pues ¿qué más puede hacer? Pero esta es una idea equivocada del sufrimiento de Cristo. La cruz no es una simple demostración honesta de cuán dispuesto está Él a sufrir para mostrarnos su amor. No, en la cruz del Calvario, los sufrimientos que Cristo padeció realmente solucionaron los problemas más profundos del hombre. Lo que muchas veces llamamos el problema del dolor. ¿Qué es el problema del dolor? Bueno, es este conflicto con el que el hombre se encuentra en la realidad, en la vida. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué incluso hombres buenos sufren cosas malas? Bueno, aún el problema del dolor, este problema existencial, deja de ser un problema cuando miramos atentamente a lo que la Biblia nos dice sobre el sufrimiento de Cristo. Quisiera que leyéramos nuevamente los versos 3 y 4. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres. Mira los títulos con los que la Biblia describe a Jesús: varón de dolores, experimentado, esto es experto, alguien experto en ser roto, en ser quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que este texto nos dice es que ante esta imagen de este Jesús sufriente, de este Jesús experimentado, experto en quebranto, hombre de dolores, ¿no? Ante esta imagen, la gente de su tiempo tampoco logró ver con claridad en su momento lo que sus sufrimientos implicaban. De hecho, el texto nos dice que fue menospreciado, no lo estimaron, escondieron de él el rostro. Ciertamente, dice el verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay algo muy interesante en el verso 4 al final. ¿Cómo interpretaron los sufrimientos de Jesús los testigos del momento? Como las consecuencias de simplemente vivir en este mundo. O sea, al ver todo ese sufrimiento, aquí nos dice la Biblia que le tuvieron por herido de Dios y abatido. En otras palabras, así es la vida. Así es la vida. Bueno, a este pobre hombre le tocó sufrir. Pobrecito, era un buen hombre. Era un buen maestro. Sanó a muchos. De hecho, hasta en la cruz se burlaban de Jesús hablándole de esa manera. Bueno, tú salvaste a otros y a ti mismo no te puedes salvar. Conclusión: este es un pobre hombre, víctima de las circunstancias, víctima incluso tal vez de la indiferencia de un Dios que no hizo nada por salvar a este hacedor de milagros, hacedor de buenas obras. Esa fue una mala conclusión. Ahora, era fácil llegar a esa conclusión porque ¿cómo podría, escucha esto y quiero que medites esto conmigo, cómo podría, si Dios verdaderamente se hizo hombre, si Dios verdaderamente se volvió como uno de nosotros para visitarnos en nuestro dolor, ¿cómo podría terminar así? ¿Cómo podría un Dios todopoderoso, cómo podría un Dios que ve las cosas
siglos antes que sucedan, que ven el fin desde el principio. ¿Cómo podría un Dios terminar colgado en una cruz, clavado en un madero, agonizando entre dos criminales comunes? ¿Cómo podría? Era fácil llegar a la conclusión de que los sufrimientos de Cristo no eran otra cosa que la consecuencia natural de vivir en un mundo roto como en el que vivimos. Pero eso no fue así. Ahora, el hecho de que estos hombres en su momento, estos hombres y mujeres en su momento vieran ese sufrimiento y llegaran a esa conclusión, me habla de algo que a menudo pasamos por alto: la realidad del sufrimiento de Cristo y la extensión de los sufrimientos de Cristo. Claro que la cruz fue el clímax del sufrimiento de Jesús por nosotros, pero Jesús realmente sufrió toda su vida y necesitamos incluir los sufrimientos de Jesús a lo largo de toda su vida como parte de su obra por nosotros. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que Jesús no hizo playback en la cruz del Calvario. Jesús no fingió sufrir, porque muchas personas incluso intentan explicar, bueno, pues claro que es Dios, pero realmente Él no sufrió en la cruz. Y de hecho de ahí brotan muchas falsas doctrinas con respecto a la persona de Cristo, que realmente Él no tenía un cuerpo, así que realmente cuando estaba cansado solo fingió estar cansado. Cuando lloraba solo fingió llorar. Cuando estuvo en la cruz realmente no sufrió. Y esa es una terrible mentira. Creo que esa intención de explicar cómo es que Dios terminó allí en una cruz es porque nos incomoda algo. Nos incomoda la idea de que Dios realmente al volverse como nosotros, al hacerse hombre como nosotros, realmente no solo atravesó por verdaderos sufrimientos, sino atravesó por sufrimientos que ni tú ni yo hemos atravesado. Creo que nos incomoda la idea de que tal vez Dios sufrió más que cualquiera de nosotros. Déjame contarte un breve testimonio. Eso es importante porque comprender lo que Jesús hizo, dimensionar la extensión de sus sufrimientos, nos puede dar esperanza, nos puede dar consuelo. Hace 11 años mi esposa y yo tuvimos una bebé y muchos de ustedes conocen esta historia. Ella se llamaba Daniela y nació con una condición, hiperplasia suprarrenal y otros problemas de salud que le impidieron sobrevivir más de un mes, ¿no? Y en su momento hubo mucha negligencia médica, realmente nunca debieron darla de alta. Pero Dios permitió que la dieran de alta y después de un trabajo de parto terrible de mi esposa, llegamos a casa con nuestra bebé, consternados, confundidos, tratando de entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Agridulce, era nuestra primera bebé, pero había temores, había incertidumbre y demás. A las 3 semanas de nacida tuvimos que llevarla con el pediatra porque la veíamos demasiado delgadita, demasiado flaquita, y resulta que realmente había perdido muchísimo peso en muy poco tiempo como parte de su condición. La pediatra se movilizó de inmediato y esa misma tarde estábamos subiendo a una ambulancia
que nos iba a llevar desde la ciudad de Taxco, Guerrero, hasta la Ciudad de México, al Hospital Siglo XXI. Todo pasó muy rápido. Nosotros pensábamos que solo íbamos a una consulta con la pediatra y que esa noche íbamos a regresar. Nuestros familiares y amigos nos visitaron de inmediato, fueron al hospital, nos llevaron dinero, nos llevaron ropa, nos llevaron cosas que nos pudieran ayudar para el viaje. Y ahí estábamos, camino a Ciudad de México, con nuestra bebita allí entubada. Nosotros tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Y los doctores, como parte de su trabajo, lo que hacen es tratar de darte seguridad y de hacerte saber que están haciendo lo suyo. Pero hubo un momento en el que mi bebita, y yo me di cuenta que ya no podía respirar muy bien. Y le dije a los doctores que estaban ahí con nosotros, se movilizaron de inmediato, pero la mirada en sus rostros me indicaba que algo no estaba nada bien, ¿no? Eventualmente, de hecho, tuvieron que reanimarla porque dejó de respirar. Pero mientras todo eso pasaba y yo veía a mi bebita luchando por conservar la vida, me di cuenta de algo. Yo jamás había pasado ni de cerca por una situación semejante. Mi hija estaba viviendo algo de lo que yo no tenía idea. Yo nunca había pasado por algo así. Nunca me ha costado trabajo respirar. Nunca he estado agonizando o cerca de la muerte. Nunca. Y sumada a la impotencia de no poder hacer nada, yo me sentí completamente alienado. Y me dolía, ¿sabes? Es algo extraño, es algo difícil de explicar, pero me dolía que yo no podía entender a mi bebé en ese momento. Y en ese momento me golpeó esta idea y no quisiera decirte que escuché la voz audible de Dios, porque no escuché la voz audible de Dios, pero escuché al Señor decirme esto: yo ya pasé por allí. Yo ya pasé por allí. Yo he sufrido. Y yo ya crucé. Ya pasé por la muerte. Sufrí la muerte. No solo por ella, para darle salvación y para darle vida eterna, sino por ti, para salvarte a ti, para librarte a ti. Y eso trajo tanto consuelo. Los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron reales. Y en muchos casos fueron superiores a los sufrimientos que cualquiera de nosotros hemos sufrido. Pero por encima de eso, el propósito por el cual Cristo sufrió es muy importante. Y vemos este propósito en el verso 5, ¿no? Versos 3 y 4. Esta imagen de Jesús sufriendo, mal interpretada, sacando una conclusión equivocada: solo es un pobre hombre. No. Su sufrimiento era real. Debía ser real. Pero Él es Dios hecho carne. Y la razón por la que Él sufrió por nosotros, versos 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y mira esto con mucha atención, por favor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sus sufrimientos, específicamente sus sufrimientos en la cruz, pueden sanar nuestro corazón. Sus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo en la cruz, pagaron nuestra paz. Y esas son dos cosas que tú y yo necesitamos en medio de un mundo roto en el que experimentamos sufrimiento constante. Necesitamos su paz
Y necesitamos que nuestros corazones heridos sean sanados. El texto nos dice cómo Jesús logró esto. Dice que el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Esto es vital entenderlo. Es vital entender que quien sufrió en esa cruz realmente es Dios hecho hombre. Y es vital entender que la razón por la que Él sufrió no fue simplemente para hacer una demostración dramática de su amor por nosotros. No. Su sufrimiento en la cruz fue el pago por nuestros pecados. El pago por nuestros pecados. Lenin, ¿de qué manera me puede consolar en medio de mi sufrimiento que Jesús pagara nuestros pecados? Bueno, porque la fuente de todo el sufrimiento en la vida humana es el pecado. Dios no nos creó para nacer, crecer, reproducirnos y morir, y en el transcurso de todo esto vivir constantemente atemorizados, constantemente perdiendo, constantemente sufriendo. Dios no nos creó para esto. El pecado es lo que trajo la muerte al mundo, y con ello todo el sufrimiento que vemos. El pecado siempre es la fuente de todo sufrimiento en la vida de los hombres. El pecado propio, muchas veces, nuestros propios pecados, le ocasionan sufrimiento a los que nos rodean y sufrimiento a nosotros. El pecado de otros, el pecado de terceros. Alguien completamente alcoholizado, manejando a exceso de velocidad, ¡pum! El pecado de otros puede ocasionarnos sufrimiento. Y en última instancia, el pecado original, el pecado general, el pecado universal de la humanidad. Y seamos francos, la Biblia nos pinta esta imagen tan sobria, tan real de todos nosotros. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Entonces, al morir por nuestros pecados, Jesús lo que está haciendo es realmente solucionar el problema más grave de la humanidad. Jesús mismo se volvió la cura a nuestro mayor dolor. Piensa esto. Aun cuando alguien goce de salud y goce de bienestar y de circunstancias favorables, si su pecado no es solucionado al recibir a Jesús en su corazón, esa persona aún se encuentra en sufrimiento. Eso es algo impresionante. Tarde o temprano, todo el efecto de anestesia que el bienestar y el dinero y el entretenimiento nos dan, tarde o temprano esa anestesia no es suficiente. El dolor más grande que el hombre experimenta es resultado de estar separado de Dios, y Cristo vino a solucionar esto al morir en la cruz del Calvario. Su sufrimiento y su muerte en la cruz realmente lograron algo eterno: la salvación del hombre. Su sufrimiento y su muerte pueden sanar nuestras heridas y pueden darnos paz, porque en la cruz Él nos reconcilió con Dios y nos da la seguridad de una vida eterna a su lado. A la luz de eso que Jesús logró por nosotros, al sufrir por nosotros, nuestro sufrimiento se llena de propósito y de esperanza. Su sufrimiento y su muerte sanan nuestras heridas y nos dan paz. No necesariamente porque Él cambie nuestras circunstancias, sino porque cambia nuestra condición. Solamente al recibir a Jesús
y recibir el regalo del perdón de pecados que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, podemos reconciliarnos con Dios y disfrutar de esto. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ya sufrió para que tú tengas paz. Y por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros sanados. Esto es, salvados, hechos completos, lo cual nos habla de la salvación eterna, pero nos habla también del consuelo que podemos experimentar en medio de nuestros dolores, cuando sabemos que sus dolores nos reconciliaron con Dios y nos dieron vida eterna. Yo quiero hacerte esta invitación. Recibe a Jesús. Recibe el regalo del perdón y la salvación que Él te ofrece gratuitamente. La Biblia nos dice que cuando nosotros somos justificados con Dios por medio de Jesús, entonces tenemos paz para con Dios. ¿Cómo puedes recibir este regalo de salvación y de vida eterna? Simplemente reconociendo que eres pecador, que tú has pecado, pero también poniendo tu confianza en Jesús, reconociendo que sus sufrimientos en la cruz pagaron todos tus pecados para reconciliarte con Dios. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, solucionando el más grande problema del hombre, entonces serás salvo. Así que yo quiero guiarte en una sencilla oración. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y hoy vengo a ti confiando en que tú has pagado en esa cruz por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Creo que en esa cruz tú realmente lograste solucionar mi más grande problema. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame esa paz y sana mi corazón, Señor. En tu nombre oramos. Amén.